¿Y si te dijera que hubo una vez una reina cuyas deformidades eran tan sorprendentes que la gente de su entorno creía que estaba bajo el hechizo de la magia negra, maldita por las mismísimas fuerzas del mal? Su nombre era Reina Ana de Castilla, a menudo recordada como Ana Loca o Juana la Loca. Sin embargo, la verdadera historia de su trágica vida es mucho más compleja e inquietante de lo que sugiere la etiqueta de locura. Aunque los historiadores han debatido durante mucho tiempo las causas de su comportamiento errático y su caída final, pocos reconocen las deformidades físicas que pueden haber influido en la torturada existencia de la reina. Estas deformidades eran tan graves que incluso sus cortesanos más cercanos creían que estaba embrujada, víctima de una siniestra maldición sobrenatural. Pero, ¿se trataba realmente de magia? ¿O había una explicación médica más fundamentada para su sufrimiento? En este vídeo exploraremos el misterio que rodea a la reina Ana, profundizando en las condiciones médicas, las luchas políticas y el contexto histórico que condujeron a su trágica historia. Descubriremos cómo sus luchas físicas y mentales se entrelazaron con la dinámica de poder de la época, lo que finalmente la llevó a ser encerrada en un castillo durante el resto de su vida, lejos del trono que una vez ocupó. La reina Ana de Castilla nació en 1479. Segunda hija de los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Fue fruto de una de las uniones reales más poderosas de Europa, un matrimonio que unió a dos de los mayores reinos de la península ibérica. Desde muy joven fue preparada para desempeñar un papel político y su futuro se entrelazó con el destino de España. Pero a pesar de su linaje real, la vida de Ana se vería empañada por tragedias personales y maquinaciones políticas, dejándola aislada, incomprendida y, en última instancia, atrapada en un palacio lejos de la mirada pública. De joven, Ana no solo era políticamente valiosa para su familia, sino también famosa por su belleza. Pero bajo la superficie de su vida aparentemente perfecta, su salud empezó a mostrar signos de profunda angustia. No era solo su bienestar emocional el que se resentía, sino que su aspecto físico estaba sufriendo cambios drásticos que definirían su vida posterior. Los primeros signos de deformidad aparecieron cuando Ana empezó a sufrir un importante aumento de peso, lo que parecía inusual en una mujer de su estatura. Sin embargo, esto fue solo el principio de lo que se convertiría en una batalla de por vida con su cuerpo. Uno de los síntomas físicos más pronunciados que empezó a mostrar Ana fue una hinchazón alrededor de la cara y el cuello, que le daba un aspecto bastante llamativo e inusual. Empezó a desarrollar lo que ahora se cree que es una enfermedad conocida como síndrome de Cushing, causada por una sobreproducción de cortisol en el organismo. Esto le provocó un aumento de peso, sobre todo en la cara y en la parte superior del cuerpo, y una cara redonda, en forma de luna, característica de la enfermedad. En aquella época, sin embargo, no existían conocimientos médicos sobre estas afecciones, y esta transformación se consideró un signo inquietante de algo mucho más siniestro. La cara de Ana se hinchaba y distorsionaba cada vez más, con las mejillas y la barbilla hinchadas, lo que hacía que su aspecto fuera aún más inusual. A quienes la veían les impresionaba su parecido con una mujer bajo la influencia de la magia o de fuerzas malignas. Como consecuencia, se extendió por toda España el rumor de que estaba maldita o embrujada. En una época en la que prevalecían la superstición y el miedo a lo sobrenatural, estos rumores no solo dañaron su reputación, sino que echaron más leña al fuego de las intrigas políticas que la rodeaban. Su aspecto no era la única fuente de inquietud para su familia y sus cortesanos. El comportamiento de Ana empezó a preocupar a la corte española. A menudo caía en largos periodos de profunda desesperación e intensa angustia emocional. Su estado mental parecía deteriorarse y mostraba signos de comportamiento irracional, como llanto incontrolable y ataques de ira. Su angustia alcanzó su punto álgido tras la muerte de su amado esposo, Felipe el Hermoso, en 1506. La repentina e inesperada muerte de Felipe dejó a Ana completamente devastada y su dolor pareció descontrolarse, dando lugar al capítulo más trágico de su vida. La corte española se vio pronto desbordada por los rumores de que la reina había caído en la locura. El aspecto físico de Ana empeoró, su comportamiento se volvió errático y los rumores de magia negra se intensificaron. Algunos cortesanos llegaron a afirmar que su cuerpo había sido poseído, que su dolor le había hecho perder el control sobre sí misma. En un mundo en el que los conocimientos médicos eran limitados y el poder de la corona estaba en constante cambio, era muy fácil que la superstición se apoderara de todo.
Pero ¿y si sus síntomas físicos no eran el resultado de fuerzas sobrenaturales, sino más bien el resultado de una enfermedad real no diagnosticada que solo contribuía al deterioro de su salud mental? La combinación de sus deformidades físicas y su comportamiento errático hicieron imposible que Juana gobernara con eficacia. Su padre, Fernando de Aragón, y más tarde su hijo, Carlos V, asumieron su regencia, se hicieron con el poder y la confinaron a una vida de aislamiento. Fue encerrada en una pequeña habitación del castillo de Tortoellus durante el resto de su vida, incapaz de influir en el destino político de España. El confinamiento agravó probablemente su deteriorado estado mental, agravando la crueldad de sus circunstancias. A pesar de las tragedias a las que se enfrentó, la historia de Juana ofrece una visión de las duras realidades de una monarquía medieval. Sus deformidades físicas y sus problemas mentales no solo se consideraban una aflicción personal, sino también un lastre político. Su familia, motivada por una mezcla de preocupación por su bienestar y deseo de poder, optó por encerrarla en lugar de ofrecerle la ayuda que necesitaba. Su aspecto físico, considerado en otro tiempo un símbolo de belleza y gracia, se había convertido en una fuente de vergüenza, malinterpretada y malentendida por las mismas personas que deberían haber cuidado de ella. Al reflexionar sobre la vida de la reina Juana, debemos preguntarnos, ¿y si hubiera nacido en una época en la que los conocimientos médicos estuvieran más avanzados? ¿Y si el clima político hubiera permitido una respuesta más compasiva a sus luchas? ¿Habrían podido tratarse sus deformidades? ¿Y se habría podido curar su mente? La historia de Juana la Oca no es solo el trágico relato de una reina que sufrió, sino también un reflejo de la ignorancia y la crueldad que con demasiada frecuencia definían el trato a los que eran diferentes o incomprendidos. Sin embargo, el legado de una de las locas no es solo de dolor y sufrimiento. Su historia se ha contado y vuelto a contar, arrojando luz sobre las complejidades de la vida real y las formas en que la salud física y mental pueden entrelazarse con el poder. Su vida se ha convertido en un símbolo perdurable de los peligros de la superstición y de la importancia de la compasión y la comprensión en el trato con los afligidos. Así pues, al profundizar en la vida de la reina Juana y en las fuerzas médicas, políticas y culturales que moldearon su existencia, nos queda un poderoso recordatorio de las formas en que la historia suele distorsionar la verdad. Juana no fue una simple víctima de la locura o la magia. Era una mujer que sufría problemas de salud física y mental muy reales, problemas que se vieron exacerbados por la misma sociedad que debía protegerla. Mientras seguimos explorando la vida de la reina Juana, es esencial comprender el panorama político más amplio que condujo a su trágico aislamiento. La monarquía española se encontraba en un periodo de transición cuando Juana ascendió al trono. Su padre, Fernando de Aragón, y su madre, Isabel de Castilla, habían unido sus coronas mediante el matrimonio, creando una de las dinastías más poderosas de Europa. Esta unión había consolidado su dominio sobre España, pero también preparó el terreno para la inestabilidad política, sobre todo tras la muerte de Isabel en 1504. El matrimonio de Juana con Felipe el Hermoso, heredero del ducado de Borgoña, se había concertado como parte de una estrategia política más amplia para reforzar la alianza española con los Habsburgo, una de las familias más influyentes de Europa en aquella época. Sin embargo, la unión resultó ser mucho más que una alianza política. Se convirtió en una fuente de profundo apego personal para Juana. Ella y Felipe desarrollaron una relación apasionada, aunque tumultuosa. Juana, profundamente enamorada de su marido, quedó devastada por la repentina muerte de éste en 1506. Este acontecimiento suele considerarse el punto de inflexión en su salud mental. La muerte de Felipe afectó tanto a Juana que se dice que nunca se recuperó del dolor. Se encerró en sí misma y su angustia emocional se acentuó entre la gente que la rodeaba. Esta crisis emocional, combinada con sus deformidades físicas, empezó a dibujar un panorama inquietante. El deterioro de su salud fue visto por muchos como un castigo divino. En una época en la que la superstición y la religión dominaban la imaginación pública, era fácil creer que el sufrimiento de la reina era el resultado de alguna fuerza sobrenatural. La corte real, ya de por sí profundamente politizada, veía en la enfermedad de Juana un inconveniente y una amenaza para su poder. Las implicaciones políticas del declive de Juana fueron de gran alcance. Fernando, su padre, ya ejercía un importante control sobre Castilla. Con el deterioro mental de su hija, vio la oportunidad de consolidar aún más su poder. Aunque Juana era legalmente la reina, era incapaz de cumplir con sus obligaciones como monarca, y Fernando asumió el cargo de regente.
Esto le permitió controlar la inmensa riqueza y el poder del Imperio español, manteniéndolo en manos de los Habsburgo aunque dejara de lado a su hija. Pero Fernando no fue el único que vio una oportunidad. El hijo de Juana, Carlos V, futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, también estaba interesado en el destino político de su madre. Con su madre incapacitada, Carlos pudo ocupar el vacío político dejado por su ausencia, posicionándose como heredero al trono español. La política dinástica de la época dejaba claro que el poder no era algo que se compartiera, y la debilidad de Juana permitió a otros intervenir y tomar el control. A medida que el estado físico y mental de Juana se deterioraba, su aislamiento se acentuaba. Fue recluida en el castillo de Tordesillas, donde pasó los últimos años de su vida. Su reclusión no fue solo consecuencia de su salud mental, sino también una calculada maniobra política. Al encerrarla, Fernando y más tarde Carlos se aseguraron de que Juana no tuviera ninguna influencia en el reino. No fue tratada como una reina, sino como una prisionera, alejada de la mirada pública y de la esfera política. Es importante señalar que el trato a Juana no fue único. En esa época, el trato a los monarcas con enfermedades mentales o físicas solía estar marcado por la falta de comprensión y compasión. Los monarcas, especialmente las reinas, eran vistos no solo como gobernantes, sino también como símbolos de poder, belleza y fertilidad. Cuando dejaban de cumplir estas expectativas sociales, su valor se veía mermado y eran apartadas u ocultadas al público. En el caso de Juana, su angustia emocional y su aspecto físico la convertían en una vergüenza para la familia real. Por eso se la ocultó y se ignoró su sufrimiento. ¿Pero qué hay de las enfermedades que pudieron influir en el declive de Juana? Aunque los eruditos y médicos modernos solo pueden especular, es probable que Juana sufriera varias enfermedades que contribuyeron a su deterioro físico y mental. Como hemos mencionado antes, el aspecto físico de Juana parecía muy afectado por lo que ahora se cree que es el síndrome de Cushing, un trastorno causado por la sobreproducción de cortisol, una hormona producida por las glándulas suprarrenales. Se sabe que este trastorno provoca aumento de peso, sobre todo en la cara, así como cambios de humor, depresión y otros síntomas psicológicos, todos ellos evidentes en la vida de Juana. Además del síndrome de Cushing, es posible que Juana padeciera otros problemas de salud, como una predisposición genética a padecer enfermedades mentales. Su familia, la Casa de Trastamura, era conocida por su problemático linaje con antecedentes de enfermedad mental, incluido el infame caso de su abuelo, el rey Enrique II de Castilla, de quien también se decía que sufría inestabilidad mental. Este factor hereditario pudo haber contribuido al colapso emocional de Juana y a su incapacidad para gobernar con eficacia. La combinación de estas condiciones médicas, junto con las presiones políticas que la rodeaban, dejaron a Juana vulnerable. Su incapacidad para desempeñar su papel de reina la convirtió en un lastre para la corte española. En lugar de ofrecerle el apoyo y los cuidados que necesitaba, su familia optó por aislarla. Su reinado, lleno de promesas, se vio ensombrecido por maniobras políticas y tragedias personales. También es importante considerar el papel del género en la historia de Juana. Como mujer, en una sociedad dominada por los hombres, los problemas de salud mental y física de Juana se consideraban a menudo debilidades que la hacían menos capaz de gobernar. Esto era especialmente cierto en el contexto de la dinastía de los Habsburgo, donde los herederos varones tenían preferencia en cuestiones de sucesión. La inestabilidad emocional de Juana y sus deformidades físicas se utilizaron en su contra, disminuyendo aún más su poder y reforzando las estructuras patriarcales que definían el gobierno real de la época. Pero esta historia tiene otro trasfondo, que se centra en los lazos afectivos de la reina, en particular su relación con su marido, Felipe el Hermoso. La repentina muerte de Felipe dejó a Juana desolada, y su dolor fue tan profundo que se convirtió en el foco de su deterioro mental. En una época en la que a menudo se juzgaba a las mujeres por su capacidad para tener hijos y mantener la compostura emocional, su dolor no solo se consideraba una tragedia personal, sino también un fracaso en el cumplimiento de su papel como reina. Las ramificaciones políticas de su dolor fueron inmensas. La muerte de Felipe dejó a Juana en una posición vulnerable, emocionalmente destrozada y políticamente débil. La respuesta de su familia fue la exclusión y el confinamiento. En lugar de ofrecerle consuelo o atención médica, la encerraron, dejándola sufrir en aislamiento. Esta decisión, aunque políticamente conveniente, ha dejado una mancha en la historia de la monarquía española,
poniendo de relieve la dureza y la indiferencia con que a menudo se trataba a la realeza cuando ya no se la consideraba útil o capaz. La historia de Hannah es trágica, pero también refleja la complejidad de la vida real y los peligros de las intrigas políticas. Su sufrimiento no fue solo consecuencia de su salud física y mental, sino también producto de las fuerzas políticas en juego. Su familia, en su afán de poder, optó por silenciarla, dejándola sufrir en soledad. Tal y como cuenta la historia, la vida de Hannah estuvo marcada por el abandono, el aislamiento y la desgracia. Al continuar nuestro examen de la vida de la reina Hannah, también debemos abordar el mito perdurable de su locura y la forma en que su historia ha sido moldeada por siglos de interpretaciones erróneas. Durante muchos años, la narrativa popular en torno a la reina Hannah, o Hannah loca, fue la de la locura pura, una monarca trágica consumida por ataques incontrolables de dolor y tristeza. Sin embargo, como ya hemos visto, su vida fue mucho más compleja que la simple etiqueta de loca. El propio término locura se utilizó a menudo durante este periodo como una explicación conveniente para todo lo que resultaba difícil de entender, sobre todo cuando se trataba de la salud emocional y mental de las mujeres. Una de las ideas erróneas más duraderas sobre Juana es que su dolor por la muerte de su marido, Philip, la llevó a perder completamente la cordura. Se convirtió, a ojos de muchos, en una mujer que no podía controlar sus emociones, una reina llevada a la locura por el aplastante peso de su dolor. Sin embargo, es crucial reconocer que el dolor, especialmente el intenso y profundo que experimentó Juana, puede tener un impacto significativo en la salud mental. Si a ello se añaden las deformidades físicas y los problemas médicos que podía padecer, queda claro que su crisis emocional no fue simplemente un caso de inestabilidad mental. Fue la culminación de varios factores, como pérdidas personales, predisposiciones genéticas y problemas de salud física. En el caso de Juana, no fue solo la muerte de su marido lo que le causó angustia mental, sino también las presiones políticas a las que se enfrentaba. En el momento de la muerte de su marido, Juana no era solo una esposa afligida, era una monarca de la que se esperaba que mantuviera el control del reino. La corte española, ya de por sí plagada de intrigas políticas y luchas de poder, se volvió rápidamente contra ella. Fernando, su padre, aprovechó la oportunidad para hacerse con el control de Castilla, marginando a su hija y disminuyendo su papel como reina. En su estado vulnerable, Juana no tuvo espacio para llorar y recuperarse de su pérdida. En su lugar, fue manipulada y marginada, dejándola sin medios para hacer valer su autoridad. La imagen de Juana como loca era, en muchos sentidos, producto del entorno político en el que vivía. La decisión del tribunal de aislarla en un castillo aislado del mundo fue estratégica. Si Juana era considerada mentalmente inestable, el poder del trono podría transferirse más fácilmente a otros. Su confinamiento no fue solo un acto de control de sus emociones, sino también un movimiento político para consolidar el gobierno de su padre y, más tarde, de su hijo Carlos V. Además, la forma en que la historia ha retratado el estado mental de Juana refleja actitudes sociales más amplias hacia las mujeres de la época. Se esperaba que las mujeres, especialmente las reinas, fueran emocionalmente estables, equilibradas y dignas, capaces de desempeñar sus funciones reales sin permitir que sus vidas personales interfirieran con las responsabilidades políticas del trono. La angustia emocional de Juana, que podía ser una respuesta a una profunda pérdida personal, se interpretaba como debilidad, incapacidad para soportar las presiones del poder. Esto era especialmente cierto en el caso de las mujeres, cuyos estados emocionales solían ser más escrutados que los de los hombres. La idea de que Juana estuviera loca también refleja las limitaciones de los conocimientos médicos durante el Renacimiento. Sin las ventajas de la psicología o la psiquiatría modernas, los trastornos emocionales y mentales solían diagnosticarse erróneamente o atribuirse a causas sobrenaturales. En el caso de Hannah, su dolor se interpretaba como un signo de locura, mientras que sus deformidades físicas se consideraban pruebas de una aflicción sobrenatural. Las etiquetas de locura y embrujo se convirtieron en explicaciones convenientes para una monarca que, en muchos sentidos, era víctima de sus circunstancias. Sin embargo, a medida que empezamos a comprender la complejidad de la vida de Hannah, podemos ver que su historia era mucho más que una de inestabilidad mental. Fue una mujer atrapada en la intersección de la tragedia personal y la agitación política. Una reina cuya salud, tanto física como emocional, fue sistemáticamente desatendida por quienes la rodeaban. Su sufrimiento no era solo una cuestión de enfermedad mental,
sino también un producto de las duras realidades de la vida real en los siglos XV y XVI. El hecho de que su aspecto físico se viera tan drásticamente alterado por su enfermedad no hizo sino exacerbar la percepción de que era otra. La hinchazón de su rostro, la forma de luna causada por lo que hoy se conoce como síndrome de Cushing y su fluctuante estado emocional contribuyeron a la idea de que no era apta para gobernar. Pero en lugar de ofrecerle apoyo, la corte española optó por aislarla, ocultándola de la vista del público y despojándola del poder que le quedaba. Al hacerlo, crearon una narrativa de su locura que ha persistido hasta nuestros días, eclipsando las verdaderas complejidades de su vida y su reinado. A medida que avanzamos en la historia del confinamiento de Juana, también debemos abordar el impacto que su aislamiento tuvo en su salud física y mental. Encerrada en el castillo de Tortoise, Juana fue sometida a una vida de aislamiento casi total. Estaba aislada del mundo, era incapaz de cumplir las obligaciones de una reina y no podía recibir el apoyo que necesitaba de su familia. Su confinamiento estaba destinado a proteger a la monarquía, pero no hizo más que agravar su sensación de alienación y desesperación. Sin la oportunidad de relacionarse con su pueblo o con el mundo político, el estado mental de Juana probablemente se deterioró aún más. El aislamiento al que se enfrentaba Juana no era solo una forma de control político, sino también una forma de tortura psicológica. Privada de conexión humana y de contacto con el mundo exterior, su sentido de la identidad y su propósito se vieron aún más mermados. Su vida se redujo a una serie de años solitarios en el castillo, donde solo podía reflexionar sobre su poder perdido y el sufrimiento que había padecido. El coste emocional de este aislamiento fue inmenso y probablemente contribuyó a la intensidad de su dolor y a su declive mental. Pero a pesar de lo trágico de su vida, es importante reconocer que la historia de Hannah es también una historia de resistencia. Soportó dificultades increíbles y, sin embargo, nunca abandonó la idea de recuperar su poder. Incluso en su aislamiento siguió afirmando su autoridad como reina, escribiendo cartas y peticiones intentando reclamar el lugar que le correspondía en la monarquía española. Aunque sus ambiciones políticas se vieron frustradas, Hannah nunca renunció del todo a su autoestima como soberana. Esta determinación de mantener su identidad, incluso ante la adversidad, habla de la fuerza y complejidad de su carácter. La vida de la reina Hannah, aunque llena de tragedias, no es para olvidar. Es un poderoso recordatorio del trato que han recibido las mujeres a lo largo de la historia, especialmente las que ocupan puestos de poder. Su historia nos habla de los peligros de la manipulación política, los efectos nocivos del aislamiento y las consecuencias de malinterpretar la salud mental y física. Hannah no era simplemente una reina loca, fue víctima de sus circunstancias, una mujer que soportó un inmenso sufrimiento y, sin embargo, una reina que luchó por conservar su dignidad y su identidad hasta el final. A medida que nos adentramos en la vida de la reina Hannah, es imposible ignorar el profundo impacto que el trato que recibió de su familia y de la corte tuvo en la trayectoria de su vida. No fue solo el aislamiento y el confinamiento lo que le hizo daño, aunque sin duda fueron importantes, sino también la traición política que sufrió. Las acciones de su familia, en particular de su padre Fernando y más tarde de su hijo Carlos V, desempeñaron un papel fundamental en la configuración de su destino. A Ana no solo se le privó del trono al que tenía derecho, sino que también se le negó la agencia y la autonomía que merecía como monarca. Veamos más de cerca el contexto político en el que vivió Hannah. La corona española se encontraba en una situación delicada a finales del siglo XV y principios del XVI. El matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla había unificado España. Pero tras la muerte de Isabel en 1504, la dinámica del poder empezó a cambiar. Hannah, como hija mayor superviviente, era la siguiente en la línea de sucesión al trono de Castilla. Sin embargo, su posición como heredera fue inmediatamente cuestionada por quienes creían que no estaba capacitada para gobernar. Fernando, ahora regente de Castilla, comenzó a socavar la autoridad de Hannah, aprovechando su influencia para hacerse con el control del trono. No se trataba simplemente de una cuestión de sucesión, era una batalla por el poder, en la que Fernando intentaba consolidar su posición como gobernante efectivo de España. A pesar de ser el padre de Hannah, Fernando veía sus problemas de salud mental y su inestabilidad emocional como debilidades, y no como síntomas de problemas médicos o personales más profundos. En el mundo político de la época, la vulnerabilidad de un monarca se consideraba un lastre, y Fernando estaba decidido a no permitir que el sufrimiento de su hija se interpusiera en su control sobre España.
Cuando Felipe el Hermoso murió inesperadamente en 1506, la situación se volvió aún más compleja. Hannah, ya conmocionada por la pérdida de su amado esposo, se quedó sin el apoyo de su mayor aliado. Emocionalmente destrozada y políticamente débil, la corte española no confiaba en su capacidad para gobernar. Fernando aprovechó esta oportunidad para consolidar aún más su poder. Aprovechando la angustia emocional de Hannah para marginarla, se hizo con el control de Castilla, convirtiendo a Hannah en una figura más que en una gobernante. Fernando no fue el único que quiso aprovecharse de la desgracia de Hannah. Su hijo, Carlos V, también fue un actor clave en el drama político que se desencadenó. Carlos, futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, había sido durante mucho tiempo un rival por el poder dentro de la monarquía española. Como Hannah no podía cumplir con sus obligaciones reales, Carlos vio la oportunidad de ocupar el vacío y reclamar para sí la corona española. La rivalidad entre madre e hijo, aunque nunca reconocida abiertamente, era compleja y amarga, y Carlos se posicionaba como el verdadero heredero al trono. La situación de Hannah se hizo aún más trágica por el hecho de que no solo se vio privada de su poder político, sino también del amor y el apoyo de su familia. En lugar de ser tratada como una reina, Hannah fue relegada al papel de prisionera encerrada en el remoto castillo de Tortois. Su aislamiento no fue solo físico, sino también emocional. Fue separada de sus hijos y de su corte, apartada del mismo pueblo al que una vez había gobernado. No se trataba de un mero acto de negligencia real, sino de un esfuerzo sistemático por borrarla por completo de la escena política. No se puede exagerar el coste psicológico de su confinamiento. Hannah, que había sido una joven con ambiciones y sueños de gobernar Castilla, fue abandonada a su suerte. La ausencia de cualquier interacción significativa con su corte o sus familiares no hizo sino agravar su sensación de abandono. Es probable que su estado mental continuara deteriorándose durante estos años, no solo por la pena y el dolor físico que experimentaba, sino también por la intensa soledad y aislamiento a los que se enfrentaba. En este sentido, la vida de Hannah no es solo una historia de sufrimiento físico, sino de destrucción emocional y psicológica. Su aislamiento fue también un movimiento estratégico de Fernando y Carlos para evitar que tuviera influencia real en las decisiones políticas de la época. Al encerrarla, se aseguraron de que nunca pudiera reclamar el trono, impidiéndole desafiar su gobierno. Pero esta maniobra política tuvo un alto coste. La vida de Hannah, antaño llena de promesas y potencial, se redujo a una serie de años de confinamiento, aislada del mundo que una vez conoció. Se le negó la oportunidad de reinar, de forjar el futuro de España y de ser recordada como la monarca que podría haber sido. La tragedia de la vida de la reina Hannah se ve agravada por el hecho de que nunca se le permitió la dignidad de ser reconocida como una verdadera soberana. En su lugar, se vio eclipsada por las acciones de su padre y su hijo, que utilizaron su vulnerabilidad emocional y física como medio para consolidar su propio poder. La vida de Hannah fue, en muchos sentidos, una víctima de la ambición política, un reflejo de cómo el poder real era a menudo más importante que el bienestar de cada monarca. Sin embargo, a pesar de las inmensas penurias que sufrió, su historia no ha caído en el olvido. A lo largo de los años, los historiadores han comenzado a reevaluar su vida, cuestionando la narrativa de la locura que durante tanto tiempo se ha asociado a ella. En lugar de considerarla una víctima indefensa de las circunstancias, los estudiosos modernos han llegado a ver a Hannah como una mujer atrapada en la compleja interacción del dolor personal, la enfermedad física y la traición política. Su vida se considera ahora un trágico ejemplo de cómo el trato que reciben las mujeres en el poder, especialmente en una sociedad dominada por los hombres, puede llevarlas a la perdición. En cierto modo, la historia de Hannah es un cuento con moraleja sobre los peligros de las intrigas políticas y las formas en que se puede abusar del poder. Su vida estuvo marcada por las luchas de poder de su época, pero también por un profundo sentimiento de pérdida personal. La muerte de su marido, la traición de su padre y de su hijo y los problemas físicos y mentales a los que tuvo que hacer frente influyeron en su destino. Hannah no fue simplemente una mujer que enloqueció. Fue una reina cuya vida se vio trágicamente marcada por fuerzas que escapaban a su control. Al reflexionar sobre el legado de Hannah, es importante reconocer la complejidad de su carácter y la profundidad de su sufrimiento. Fue una monarca atrapada en un mundo que no supo comprenderla. Un mundo que optó por aislarla y marginarla en lugar de ofrecerle la compasión y el apoyo que necesitaba. Su historia nos recuerda el modo en que las mujeres, especialmente las que ocupaban puestos de poder,
eran tratadas a menudo como meros peones en juegos políticos, despreciando su salud y bienestar en aras de la ambición real. La historia de la reina Hannah nos recuerda que a veces las figuras más trágicas de la historia son las olvidadas o incomprendidas. Hannah no estaba loca, era una víctima de las circunstancias, una mujer que sufrió a manos de una sociedad que se negaba a reconocer su humanidad. Su historia nos recuerda los peligros del poder, las consecuencias de la negligencia y la importancia de la compasión en tiempos de crisis. Al concluir la trágica historia de la reina Hannah, es esencial reflexionar sobre el legado perdurable de su vida, tanto en el contexto de la historia como en las lecciones que nos ofrece hoy. La vida de Hannah estuvo marcada por el sufrimiento personal, las intrigas políticas y un profundo aislamiento. Sin embargo, su historia es también una muestra de resistencia y fortaleza. Aunque su cuerpo y su mente quedaron destrozados por los acontecimientos de su vida, nunca se rindió del todo a las maquinaciones políticas que le robaron el poder. Al final, la mayor tragedia de Hannah no fue solo su confinamiento, sino el hecho de que su potencial como monarca nunca llegara a realizarse plenamente. En muchos sentidos, la vida de la reina Hannah es un reflejo del relato histórico más amplio de cómo las mujeres en el poder fueron a menudo maltratadas e incomprendidas. Como reina, se esperaba que mantuviera una imagen perfecta, no solo como gobernante, sino también como símbolo de gracia, compostura y fertilidad. Cualquier desviación de este ideal se consideraba una debilidad, algo que no podía tolerarse en el despiadado mundo de la política real. Cuando el aspecto físico de Hannah cambió debido a una enfermedad y cuando su salud mental empezó a deteriorarse tras la pérdida de su marido, los que la rodeaban lo vieron como una oportunidad para despojarla de su poder. La combinación de dolor, problemas de salud física y falta de apoyo político selló su destino. Lo más sorprendente de la historia de Hannah es que gran parte de su sufrimiento se debió a la realidad política de su época. La corte española la consideraba un lastre, un obstáculo que había que apartar del trono para mantener el control político. Era más fácil tacharla de loca que reconocer el profundo dolor emocional y físico que sufría. Su historia es un ejemplo temprano de cómo las mujeres en posiciones de poder eran a menudo marginadas y silenciadas incluso cuando eran capaces de liderar. El destino de Hannah sirve de recordatorio de las fuerzas sistémicas que han conformado la historia, especialmente en lo que respecta al tratamiento de las mujeres y de las personas con problemas de salud mental. Sin embargo, es igualmente importante reconocer la fortaleza que Hannah demostró a lo largo de su vida. A pesar de las inmensas dificultades a las que se enfrentó, Hannah nunca perdió del todo su sentido de la identidad como reina. Incluso en su confinamiento siguió reivindicando sus derechos, escribiendo cartas y peticiones, negándose a rendirse por completo a quienes pretendían borrarla de la historia. Su resistencia, incluso ante el profundo sufrimiento, es un testimonio de su carácter. Aunque estuvo aislada y marginada, la historia de Hannah es la de una mujer que luchó por mantener su dignidad y su sentido de sí misma, incluso cuando el mundo que la rodeaba se había vuelto contra ella. En un contexto más amplio, la vida de la reina Hannah plantea importantes cuestiones sobre el tratamiento de las personas con trastornos mentales y deformidades físicas. En aquella época, la enfermedad de Hannah se malinterpretó y se diagnosticó erróneamente, y su sufrimiento se atribuyó a fuerzas sobrenaturales más que a problemas médicos reales. Hoy sabemos que probablemente padecía una combinación de problemas físicos y mentales, como el síndrome de Cushing y el trauma emocional de la pérdida de su marido. Su historia pone de relieve la importancia de la compasión, la comprensión y el apoyo a quienes padecen problemas de salud mental y física. La vida de Hannah nos recuerda que la salud mental nunca debe ser ignorada o estigmatizada y que las personas que se enfrentan a estas luchas merecen atención, no castigo. La historia de Hannah también pone de relieve los peligros de la explotación política, especialmente cuando se trata de personas vulnerables. Fue despojada de su poder no por un fallo suyo, sino por la despiadada búsqueda del control político por parte de su padre y su hijo. Esta lucha de poder la llevó al aislamiento, una decisión que le costó no solo su soberanía, sino también su felicidad y bienestar. Su experiencia es un recordatorio de cómo la política puede afectar a los individuos a un nivel profundamente personal y de cómo los que están en el poder pueden explotar las vulnerabilidades en su propio beneficio. Quizá la lección más importante de la vida de Hannah sea la necesidad de un enfoque más compasivo hacia quienes sufren. Si hubiera nacido en una época en la que se comprendía mejor la salud mental y física, y si hubiera recibido el apoyo que necesitaba de su familia y de los tribunales, su historia podría haber sido muy distinta. Es fácil ver la historia a través de la lente del poder político,
pero también debemos reconocer el coste humano de esas luchas de poder. Juana fue víctima de sus circunstancias y su vida es testimonio de la crueldad de un sistema que no la cuidó cuando más lo necesitaba. Hoy en día, el legado de la reina Hannah está siendo reevaluado y cada vez más gente empieza a comprender las complejidades de su vida. Ya no se la ve simplemente como Juana la loca, sino como una mujer que se enfrentó a retos increíbles y cuya historia tiene mucho que enseñarnos sobre el poder, la política y la salud mental. Su vida nos recuerda que debemos mirar más allá de las etiquetas y los estereotipos que la historia suele imponer a las personas y, en su lugar, tratar de comprender sus luchas de una forma más profunda y compasiva. Al terminar esta exploración de la vida de la reina Hannah, es importante recordar que la historia la escriben a menudo los vencedores, y los marginados o silenciados son a menudo aquellos cuyas historias no se cuentan. La historia de Juana, aunque trágica, tiene el poder de inspirarnos para pensar de forma más crítica sobre la forma en que tratamos a los que son vulnerables y para asegurarnos de que las lecciones del pasado no se olvidan. Si la historia de Hannah te ha parecido conmovedora, deja un comentario a continuación y comparte tu opinión. ¿Cómo crees que la historia podría haber sido diferente para Hannah si hubiera recibido la atención y la compasión que merecía? ¿Qué crees que puede enseñarnos su vida sobre el trato que reciben hoy en día las mujeres y las personas con problemas de salud mental? No dejes de darle a me gusta y suscribirte para conocer más historias apasionantes y olvidadas de la historia. Gracias por seguirnos. Si te ha parecido interesante, aquí tienes otro vídeo interesante.